Bueno, hola a todos. Mi nombre es Oscar Moreno Hoyos. Para los que no me conocen, yo soy máster de la Fundación Wadhwani y pues hoy vengo a ofrecerles este pequeño tutorial sobre cómo hacer nuestra estructura de cada una de las sesiones. Este tutorial es muy importante porque los profesores me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo sabemos cuáles son las habilidades de mentor que estamos aplicando? ¿Cómo sé que en cada una de mis sesiones estoy desarrollándome mejor como mentor? ¿Cómo puedo sacarle mejor provecho a las clases y convertirlas más allá de una clase tradicional en una mesa de trabajo realmente importante para el emprendimiento? ¿Cómo puedo facilitar mejor tanto a nivel virtual como a nivel presencial? Entonces, este pequeño tutorial pues nos va a dar una herramienta poderosa que nos va a ayudar a cada uno de los diseños. Entonces, por supuesto, el objetivo de este pequeño tutorial es, y lo que vamos a lograr al finalizar es cómo aplicar estas habilidades de mentoría en nuestras mesas de trabajo dentro de un programa de emprendimiento. ¿Bien? Es muy importante darle un pequeño recorrido a cuáles son las habilidades de mentoría, que ustedes ya saben, pero aquí las vamos a recordar precisamente porque las vamos a poner en práctica en cada una de nuestras sesiones y tenemos que tenerlas muy en claro. Entonces, según el libro de la profesora Beatriz Valderrama en el 2009 de la Universidad Complutense de Madrid, pues ella habla de cuatro habilidades principales, que son, pues la primera, la comunicación. La comunicación, pues se trata de todo este espectro de pequeñas habilidades que entran en la familia de la comunicación, ¿no? Que es la primera, pues generar ese rapport necesario con la persona que vamos a mentorear. Hablo de persona, pero también puede ser con un grupo en general, ¿no? O con un equipo, precisamente, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa capacidad de construir esa relación de confianza y compromiso? Y, por supuesto, ¿cómo vamos a hacer esa escucha activa? De eso vamos a hablar mucho más a profundidad, porque cuando hablamos de escucha activa, tenemos que tener claro que no es solamente permanecer en silencio porque estamos escuchando, sino en la escucha activa también implica, y es muy importante que les quede claro, estar formulando preguntas poderosas, que entre otras cosas, pues es uno de los grandes lemas del mentor. El mentor dice menos consejos y más preguntas, ¿no? Entonces, el mentor suele llevar por el camino indicado, suele acompañar por medio de preguntas, no tanto por consejos ni por sermones que ya ningún estudiante quiere oír, sino por medio de preguntas que ustedes saben que tienen dos grandes eh, cualidades, que son la primera, invitan a la reflexión en el participante y número dos, la más importante, es que invitan a la acción después de esa reflexión, ¿vale? Bien, después de la comunicación, la profesora Beatriz Valderrama habla de la famosa estimulación intelectual. Digamos que esa es un arma poderosísima que tiene el liderazgo transformacional. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hablamos de mentoría y de liderazgo transformacional? ¿Cuál es la diferencia? Pues ustedes saben que el líder transformacional, como su nombre lo indica, pues transforma personas y transforma organizaciones. Pero si ustedes en este momento me dicen, dígame ya un ejemplo en nuestra sociedad de un líder transformacional, pues yo inmediatamente les digo un profesor, un mentor, ¿sí? Un mentor es el liderazgo transformacional llevado a la práctica, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué se trata la estimulación intelectual? Como les dije, es un ingrediente muy interesante a la hora de establecer transformaciones. La estimulación intelectual eh, se explica desde la capacidad que tiene el mentor para poder explorar, para poder identificar y poder desarrollar estas oportunidades de mejora que pueda identificar en las personas que está mentoreando. En este caso, poderlas conversar por medio de un diálogo socrático, por medio de las preguntas poderosas. Entonces, esta es esta capacidad que debe tener el mentor de estar preguntando y preguntando y preguntando para fomentar la reflexión y la acción, como mencionamos de una forma anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que la estimulación intelectual es la exploración y el desafío, porque por supuesto las preguntas que hacemos van encaminadas primero a la exploración y luego al desafío. ¿Al desafío de qué? De estas reflexiones. Pero estas reflexiones reflexionan qué? Reflexionan pues las oportunidades que tenemos por mejorar,
las acciones que tenemos que hacer al respecto, los sistemas de creencias que están sujetos a modificarse, que por culpa de esas creencias podemos estar incurriendo en los errores o no nos dejan ver el panorama un poco más amplio de cómo deberíamos estarlo viendo. Entonces, este mentor entenderá que por medio de preguntas logra que sus participantes vean horizontes que antes no veían, reflexionen y actúen. Y por supuesto detecta esas creencias que pueden estar contaminando cualquier proceso, en este caso en ideas de negocio y en la forma de construir esa idea de negocio. Vámonos con la tercera, que esta me encanta, que es la capacidad que tiene el mentor para empoderar. Yo siempre digo que un mentor que no empodere no es mentor, así como un mentor que no pregunte tampoco es mentor. Aquí es, ¿cuál es la capacidad que tiene este mentor de sacar lo mejor, de desarrollar todo este talento, sacar la mejor versión de cada uno de sus estudiantes? Entonces aquí hablamos de creatividad. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la creatividad con empoderar? Porque es que para poder empoderar a los estudiantes nosotros tenemos que diseñar escenarios ideales con herramientas poderosas donde pongamos a prueba los retos que le ponemos a nuestros estudiantes, ¿sí? En esto, en el escenario de emprendimiento, pues se ve muchísimo. Por ejemplo, un escenario de pitch es donde realmente nosotros estamos inventando continuamente estas situaciones críticas que podría pasar nuestros emprendedores, bien sea con clientes difíciles, con inversionistas un poco incrédulos, apáticos, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad generar este tipo de simulacros y ya lo vamos bien a ver más a fondo cómo lo vamos a implantar en nuestras mesas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa creatividad para diseñar justo esta situación crítica que es la que necesitamos que nuestros participantes pasen como prueba de fuego para tranquilidad nuestra y decir, está logrando lo que yo como mentor necesito que haga mi mentí? Y por otro lado, la flexibilidad. Muchos mentores cometen el error de la inflexibilidad, es decir, nos da miedo soltarles grandes proyectos, nos da miedo que darles muchas alas a nuestros emprendedores por nuestro miedo a que falle. Entonces la invitación aquí que nos hace la profesora Beatriz Valderrama es justamente eso, es lograr tener esa flexibilidad para que cambiemos nosotros desde las ideas de ellos y también para que ellos cambien desde nuestras preguntas. Finalmente, pues la orientación al logro. La orientación al logro es, como su nombre lo dice, es esa capacidad que tenemos no solo de acompañarlos en esa exploración e identificación de oportunidades de mejora, sino esa capacidad que tenemos para plasmar todo en un plan de acción y seguimiento, porque si ustedes se enterarán, pues el mentor hace que las cosas pasen, ¿sí? Y muchas veces se hacen planes de acción, pero no se les hace seguimiento. Entonces, la primera es el modelo GROW, que si ustedes saben de procesos de coaching comportamental, si no les recomiendo que en YouTube hay muchos tutoriales de qué significa el GROW. El GROW habla de las siglas en inglés que vienen de la G, que viene de la palabra goal, ¿no? Que es nuestra meta, que es lo que queremos lograr en esa persona. Luego viene la letra R, que viene en la palabra reality, que es la realidad. Es decir, la G nos habla de lo que queremos lograr, la R nos habla de cómo estamos ahora con el mentí, ¿sí? Para saber ese gap, ese espacio que hay por mejorar entre lo que hay ahora, hoy, y lo que queremos lograr en 6 meses. La O es obstacles, son todos los obstáculos, son todas esas piedras en el camino que tendremos que recorrer de la mano con nuestro mentí para que logre lo que quiere lograr. Y la W es will, o sea, todas las acciones que tenemos que hacer para que lo que queremos que pase, pues ocurra. Y por supuesto un seguimiento. Un plan de acción sin seguimiento, pues termina guardado en un cajón sin tener ningún impacto. Entonces, mis estimados, ya una vez haciendo ese barrido rápido de comunicación, de estimulación intelectual, empoderamiento y orientación al logro, el siguiente interrogante es, bueno, ¿y cómo plasmamos estas 4 habilidades en cada una de nuestras mesas de trabajo, en nuestro diario vivir con nuestros estudiantes? ¿Vale? Entonces, aquí es justo donde lo vamos a hacer gracias al diseño que vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a hablar de la estructura de la sesión y vamos a hablar del modelo 20-20-20.
¿En qué consiste el modelo 20-20-20? Quiero hacer una salvedad y es que aquí partimos de la base que una hora de 60 minutos pues se puede partir en 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos, que es justo lo que hablamos acá. El modelo 20-20-20 habla de que la clase tiene tres pedazos grandes, tres grandes segmentos. Uno de 20 minutos, el segundo de 20 minutos y el tercero de 20 minutos. Para los que digan, bueno, pero mis clases no son de 60 minutos, mis clases son de hora y tanto, mis clases son de 45 minutos. ¿Cuál es la invitación? A que proporcionalmente lo dividamos en tres segmentos, independientemente del número de minutos que tenga cada una de las sesiones. Sino, aquí por tema pedagógico y por tema práctico, pues vamos a trabajar el modelo 20-20-20 en una hora de 60 minutos, ¿vale? Otros dirán, bueno, pero es que yo tengo 2 horas, ¿cómo hago? Entonces, pues tendría el primer tema en 20-20-20 y la siguiente hora se vuelve a repetir el ciclo 20-20-20 con cada una de las cosas que vamos a ver aquí. Ahora bien, ¿qué sucede en el primer segmento de 20? ¿Qué sucede en el segundo? ¿Y qué sucede en el tercero? Entonces, en el primer segmento vamos a ver validación. ¿Qué ocurre en esa validación? Entonces, aquí hay varios puntos. Como la intención aquí es fomentar la famosa aula invertida, que es lograr que los estudiantes preparen para llegar a clase, que como requisito para que entren a nuestras mesas de trabajo es que hayan preparado algo, que no lleguen en blanco, ¿sí? Que es lo que usualmente pasa en las clases tradicionales, en las conferencias, donde la gente llega en ceros, ¿cierto? Entonces, donde toda la responsabilidad es nuestra como profesores, estar dándoles a los estudiantes toda la clase y explicándoles absolutamente todo porque pues no hicieron nada. Aquí, digamos que hay un gran avance desde el punto de vista pedagógico universitario. Lo que nos está diciendo la más reciente literatura es, bueno, un momento, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes, llegaba el estudiante en ceros, nosotros le explicábamos todo el tema y luego al finalizar la clase decíamos, bueno, la tarea. ¿Cuál es la tarea? Apliquen lo que vieron conmigo hoy, aplíquenlo en tal cosa, en su modelo de negocios. Entonces, claro, los estudiantes se iban con nuestra explicación, pero en el momento de aplicar todo lo que habíamos visto, ahí es donde realmente nos necesitaban, porque es la parte más complicada, ¿sí? Estar, digamos que, plasmando todos estos conocimientos. Ese momento de la aplicación es el momento más importante y es justo cuando no vamos a estar. Nosotros estamos explicándoles, estamos en el momento de la transmisión de conocimientos, que es donde no nos necesitan tanto. Y no nos necesitan tanto, ¿por qué? Porque la transmisión de conocimientos ahora se está haciendo en video, así como lo estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Se hace muchos videos, muchos tutoriales, ¿sí? Entonces no nos necesitan tanto porque para eso está la tecnología, para que les transmita el conocimiento antes de, ¿sí? Y para cuando realmente nos necesitan, ya no estamos porque eso quedó de tarea. Entonces, ¿a qué nos está invitando ahora la pedagogía universitaria? La investigación más reciente es, no, mejor que vengan con el conocimiento ya hecho, ya en sus discos duros, gracias a la tecnología que le transmitió el conocimiento. Con eso la labor de transmitir conceptos, transmitir conocimiento, pues ya no es tanto trabajo nuestro, sino trabajo de la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál es el trabajo ya nuestro? El trabajo nuestro es ayudarles a aplicar lo que trajeron en conocimiento, aplicarlo en los ideas de negocio, que ahí es cuando realmente es el trabajo fuerte, ahí es cuando realmente nos necesitan y ahí es cuando realmente vamos a estar de la mano con ellos ayudándolos, porque es cuando siempre se van a presentar todos los errores, ¿sí? Ellos cuando nos están oyendo en una clase tradicional, pues no cometen errores, ellos simplemente nos están oyendo. Cuando realmente van a cometer los errores es cuando estén aplicando y es justo cuando van a estar con nosotros. Entonces, en pocas palabras, aquí esta validación, ¿por qué se llama validación, entre otras cosas? Porque es cuando los estudiantes traen algo y esperable con errores, por supuesto que sí, ¿sí? Que traigan algo ya con errores y medio hecho. Y ahí es cuando vamos a empezar a validar qué fue lo que trajeron ellos, qué fue lo que, cuáles son esos errores que trajeron. Porque a nosotros nos conviene muchísimo el nivel de comprensión que tengan de los conceptos, porque eso va a predecir el fracaso o el éxito de nuestra mesa de trabajo. Entonces, durante esos 20 minutos vamos a estar haciendo esa validación. Y esa validación, ya vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo se hace,
pero les quiero dar una pequeña puntada de cómo es la validación. La validación sería estar preguntando cómo trataron de aplicar esos conceptos en lo que tenían que entregar. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes deben llegar a la clase primero con el conocimiento, haber visto videos, haber visto tutoriales, haber leído algún artículo, pero también haber traído la actividad prearmada, sea cual sea la actividad, ¿vale? ¿La van a traer con errores? Por supuesto que sí, pero esa es la idea. Es que si no traen nada, pues no hay absolutamente nada que podamos hacer para ayudarles a mentorear, porque no trajeron absolutamente nada, ¿vale? Entonces nuestra pregunta va a ser muy a lo personal y no vamos a cometer el típico error de preguntar conceptos. Vamos a empezar con un gran ejemplo que sería, por ejemplo, la clase de propuesta de valor. ¿Listo? Entonces yo no voy a preguntarle, Pepito, dime qué son dolores, dime cuáles son cuál es el concepto de los jobs to be done, porque ahí caeríamos en el típico error de preguntar conceptos de diccionario. El hecho de que los estudiantes nos digan el concepto al pie de la letra y nos lo repitan perfecto, no nos está garantizando en lo absoluto que ellos están sabiendo aplicar ese concepto en su modelo de negocios, ¿sí? Entonces nuestras preguntas van a ir un poco más al nivel 3, que es al nivel de, ¿será que pueden aplicar lo que acabaron de aprender? Entonces, Pepito, cuéntame tú, ¿cuáles jobs to be done pudiste identificar en tu idea de negocios? ¿Sí? Podemos hacer otra pregunta a otra persona. Pepita, ¿cuáles fueron esos dolores que tú identificaste? ¿Sí? ¿Qué aprendizajes hay acá por parte de los estudiantes? Los estudiantes van a aprender que en el primer bloque de 20 minutos, ustedes van a llegar después del saludo, van a llegar directamente a validar, primero, que estudiaron y que hicieron un intento, prearmaron la actividad, ¿vale? Entonces se van a empezar a armar. Quiero hacer una salvedad aquí en la validación y es que entendemos perfectamente que esto es un modelo nuevo, el modelo de la Flipped Classroom, que es la aula invertida, que está tan en auge ahora en las universidades norteamericanas, europeas y australianas. ¿Cuál es la invitación? Por supuesto, a que los estudiantes poco a poco vayan migrando del concepto tradicional de clase, que es a llegar en ceros, en blanco, y a sentarse a oír al profesor hablando toda la hora, al concepto ya de tenemos que llegar con algo porque el profesor no va a estar ya para explicarnos lo que está en un video. El profesor va a estar ayudándonos en la aplicación, que es lo que realmente es difícil de hacer, ¿vale? Entonces, ¿es difícil? Sí es difícil, pero poco a poco se va logrando. Bueno, después de la validación, ¿qué ocurre? Pues viene el acompañamiento a equipos, ¿sí? Recuerden que todo esto se puede hacer tanto a nivel virtual como a nivel presencial. El acompañamiento de equipos, como su nombre lo dice, es cuando ya reúno a los equipos, ¿sí? Y mi rol, ¿cuál es? Mi rol es estar dentro del equipo para ver qué hicieron, qué trataron de hacer, muy seguramente con errores, y estar revisando. ¿Y cómo lo voy a revisar? De la misma forma en que hice la validación. ¿Sí? Bueno, cuéntenme ustedes, equipo número 2, esos dolores que tienen ahí, ¿por qué consideran ustedes que son los dolores del cliente? Volviendo al ejemplo de la propuesta de valor, ¿sí? Este aliviador de frustración, ¿por qué creen ustedes que es un aliviador de frustración? O sea, como mentores llegan ustedes al equipo directamente a preguntar, ¿sí? Directamente a preguntar, a cuestionarlos. ¿Los estamos obligando a qué? A que nos argumenten, ¿sí? Nos están obligando, los estamos obligando a eso, a que nos digan, a que nos cuenten, y también estamos llevándolos por el camino de la reflexión. Inclusive si estamos dándonos cuenta que eso que tienen puesto no está bien, pues por supuesto, nosotros tenemos que estar muy pilas ahí y seguir preguntando y preguntando, no llegar siempre a atacar, ¿vale? Y a criticar, sino que por medio de preguntas lo vamos a ir logrando, ¿vale? Finalmente, cuando ya, bueno, perdón, en acompañamiento de equipos también tenemos que prepararnos para el tercer segmento, que se llama simulador del pitch de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas sesiones, independientemente del tema del programa, va a tener un simulador de pitch de venta, ¿ok? O sea, cada equipo va a presentar lo que hizo. En este caso, por ejemplo, la propuesta de valor.
¿Por qué un simulador? Porque está muy demostrado en la literatura reciente científica sobre pedagogía y emprendimiento y sobre mentoría en procesos de emprendimiento, que la mejor manera de desarrollar las habilidades de los emprendedores para enfrentar preguntas incómodas por parte de clientes, para enfrentar preguntas complicadas por parte de inversionistas, para tener mucha más seguridad, mucha más tranquilidad, mucho más empoderamiento, pues tienen que estar en simuladores, es decir, ¿qué es un simulador? Como su nombre lo dice, es un escenario muy parecido a la realidad. Puede ser una rueda de negocios donde los emprendedores se vean expuestos a que tienen que tener una charla con un cliente, una charla difícil con un inversionista, una charla difícil con alguien que esté interesado, un banco, lo que sea. ¿Sí? Y a veces cometemos el gravísimo error que dejamos el tema del pitch para el final, como un broche de oro de todo el programa, ¿sí? Y llegan al final sin tener ni idea de cómo hacer un pitch correcto, ¿sí? Llegan muertos del miedo, llegan sin esas habilidades blandas, sin esa capacidad de persuadir, sin esa capacidad para escuchar, sin esa capacidad para responder preguntas difíciles, para estar haciendo malabares con ese tipo de preguntas que son muy normales en la misma naturaleza de este tipo de escenarios. Entonces, me encantaría que lo reflexionaran ustedes como mentores, es decir, si empezamos a hacer simuladores en cada una de nuestras sesiones, pues poco a poco van a tener mucha más seguridad al estar presentando y al estar sorteando preguntas de las personas. Entonces, por eso, esta parte de los 20 minutos, pues para mí, desde mi punto de vista, es una parte vital, es una parte muy importante de la mesa de trabajo. ¿Sí? Porque ahí vamos a simular estos escenarios difíciles, estos escenarios complicados, pero con la gran ventaja que lo hacemos en una área segura, ¿sí? En un escenario seguro, ¿sí? Que se llama pues, salón de clase, mesa de trabajo, donde las consecuencias pues no se pagan caro como en la vida real allá afuera, ¿sí? Entonces, ¿por qué pitch de venta? Porque pues, cuando hacemos un pitch, pues estamos vendiéndole a los clientes o estamos vendiéndole a los inversionistas, pero nos estamos preparando para vender, que esa es otra de las grandes quejas en las ruedas de negocio de los inversionistas. Dicen, mira, buenísima la idea, pero no tienen ni idea cómo venderla, ¿sí? Y a veces se pierden este tipo de... Y dicen, ¿por qué nunca se desarrollaron estas habilidades blandas tan importantes en los emprendedores que les mejoran esas habilidades de venta? Y las habilidades de venta no se mejoran en un taller al final del curso, se tienen que desarrollar durante todo el programa. Entonces, desde el mismo inicio del programa, les estamos ya desarrollando las habilidades de venta necesarias que van a poder disfrutar el resto de su vida, pero durante todo el programa. Entonces, por eso se hace énfasis en simulador pitch de venta. ¿Cuál es el tema? Pues el tema de cada sesión. Si están viendo Lean Canvas, ¿sí? Tendrán que hacer el simulador de pitch de venta ahí, ¿sí? Si están viendo segmento de mercado, ¿cómo vas a hacer ese pitch de segmento de mercado? A unos inversionistas, ¿sí? Si el tema es plan financiero, ¿cómo le mostrarías ese plan financiero a un inversionista que esté más o menos interesado en tu negocio, teniendo en cuenta que el nivel de interés de ese inversionista va a depender del tipo de respuestas que le demos, ¿vale? Entonces, por eso se habla del modelo 20-20-20. El bloque número uno es la validación, el segundo acompañamiento de equipos y el tercer y último bloque es el simulador de pitch de venta. Yo quisiera que habláramos de un pequeño ejemplo sobre cómo realmente se habla aquí de esto, ¿vale? Entonces aquí vemos que el primer bloque se llama validación, como le hablamos en la diapositiva anterior, tiene una duración de 20 minutos. El tema es validación y aquí pues vamos a hablar de las habilidades de mentoría que nosotros tenemos que ir desarrollando en cada una de nuestras mesas de trabajo. Estos 20 minutos se dividen en varios segmentos de 5 minutos. ¿Qué va a pasar en los primeros 5 minutos? Pues vamos a hablar del objetivo de la sesión, con la típica frase, ¿no? Al finalizar esta sesión, serás capaz de tal cosa, ¿sí? Queremos que se puedan cumplir tales cosas por esto y por esto y por esto, ¿vale? ¿Qué habilidad de mentoría se logra? Pues la comunicación, que es el famoso rapport. ¿Listo? Después, los siguientes 5 minutos, pues es el famoso What is in it for me. El What is in it for me es, traducido al español es, y para mí como estudiante, ¿qué? ¿A mí de qué me sirve llegar a tu clase? ¿Sí?
Digamos que el aula invertida nos blinda un poco sobre las típicas preguntas que hace la nueva generación, sobre todo la generación Z, que está ya tan empapada del tema tecnológico, ¿no? Ya el what is in it for me es, ¿por qué me haces venir a tu clase? ¿Yo qué gano en tu clase? ¿Sí? ¿Por qué estar en tu clase y no en la comodidad de mi casa viendo un video de YouTube que puede estar explicando el tema mucho mejor que tú? ¿Sí? Entonces, ya el tema de, tú vienes a mi clase porque yo te voy a dar a ti un conocimiento. El estudiante va a decir, sí, pero ese conocimiento que me das está en 40 videos en YouTube. ¿Por qué me haces venir? ¿Sí? Entonces, afortunadamente, las clases tradicionales han perdido rigor en eso, porque ya los estudiantes están diciendo, ahora con tanta tecnología, con tantas plataformas maravillosas que hay, yo no voy a ir a una universidad a perder 2 horas de ida, 2 horas de regreso para oír la misma historia que hubiera podido oír desde mi cama, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el what is in it for me de cara al presente y al futuro de la educación universitaria? Pues es que, como veníamos hablando, la razón ya no es que te transmita un conocimiento, de hecho ese conocimiento lo tienes que traer a mi clase. La razón es que te voy a acompañar en la aplicación de ese conocimiento en tu modelo de negocio, que eso sí no te lo va a ayudar YouTube, ¿sí? Porque tú vas a cometer errores, pero YouTube no te los va a corregir en el momento, yo sí, por eso tienes que estar en mi clase. ¿Qué vamos a practicar acá? Pues comunicación y estimulación intelectual. Recuerden que la estimulación intelectual es la capacidad que tiene el mentor de estar haciendo preguntas poderosas que fomenten la reflexión y la acción. Entonces, con este What is in it for me, pues lo logramos. Los siguientes 5 minutos, pues es preguntas sobre la aplicación del concepto. Como ya habíamos hablado, la sección, el segmento de validación es cómo voy a cuestionar a los equipos de trabajo sobre, no sobre si se aprendieron la lección, no sobre si se saben de memoria recitar cada concepto como un diccionario. Yo voy a ir a un nivel más avanzado, ¿sí? Sobre cómo yo realmente puedo aplicar ese concepto que aprendí en un tutorial, cómo lo estoy aplicando, ¿sí? Entonces, por supuesto, voy a tener la comunicación acá y también la simulación intelectual. Entonces, como les digo, en la parte derecha, pues estamos viendo cuáles son estas habilidades de mentoría que yo como mentor estoy desarrollando en cada una de las mesas de trabajo, ¿sí? Luego viene el siguiente, es las instrucciones de la actividad, ¿sí? Que es cuando ustedes dicen, bueno, ahora nos vamos a reunir en grupos, vamos a estar, seguimos con el ejemplo de la propuesta de valor. Cada equipo va a estar afinando lo que ya trajo, ya cada equipo trajo más o menos una propuesta de valor medio armada, pero faltan cosas por hacer, tiene algunos errores, pero yo como mentor voy a estar rondando cada uno de los equipos y voy a asegurarme que esas propuestas de valor pues queden ajustadas. ¿Sí? Ahí pues voy a hacer comunicación y estimulación intelectual. ¿Por qué estimulación intelectual? Recuerden que cuando yo entro a los equipos empiezo a cuestionarlo, ¿sí? El por qué, el por qué. Traten de hablar siempre del por qué. ¿Por qué esos dolores son así? ¿Por qué esos jobs to be done? ¿Quién te los dijo? ¿Con cuánta gente hablaron? ¿Por qué crees tú que ese aliviador de dolor es un aliviador de dolor y no otro aliviador de dolor? ¿Sí? ¿Por qué crees que esas ganancias son? Porque solo preguntando y preguntando y preguntando. Los estudiantes valoran mucho más unas preguntas poderosas que lleguemos a darles sermones y a llenarlos de consejos que realmente no sabemos si les va a servir o no. Luego viene el siguiente segmento de 20 minutos, que es el acompañamiento de equipos. En el acompañamiento de equipos, ¿qué sucede? Pues ahí no se nos van los 20 minutos, pues estar rondando durante los equipos, ¿no? Primero, pues como les dije, vamos a estar haciendo preguntas poderosas donde vamos a estar ayudándolos, ¿no? Y las instrucciones para el simulador. Recuerden que el siguiente segmento es el simulador. Entonces, ¿cómo los vamos a entrenar para que los últimos 20 minutos, que es digamos que el segmento más importante de la clase, pues sea un éxito completo, ¿no? ¿Qué habilidades de mentoría aquí? Pues empoderamiento y estimulación intelectual. Y los últimos 20 minutos, que es el simulador pitch de venta y la habilidad de mentoría. ¿Qué vamos a tener acá? Pues en el simulador vamos a hacer preguntas poderosas. Aquí quiero hacer una aclaración y es, bueno, esas preguntas poderosas, ¿quién las hace? ¿Vale? ¿Quién hace esas preguntas poderosas?
Pues yo como mentor, por supuesto, cuando pase el equipo número uno a hacerlo, pero ¿será que solamente los va a tener que hacer el equipo número uno? No vamos a caer en el típico error de la metodología tradicional de exposiciones, donde expone el primer equipo y el equipo 2, 3 y 4 están durmiendo o están haciendo otra cosa, o están preparando lo que les toca a ellos porque ellos siguen. Entonces estamos perdiendo una, una posibilidad maravillosa para empoderar a todo el grupo. ¿Qué es lo que se sugiere? Que mientras esté el equipo 1 haciéndonos el pitch de la propuesta de valor, recuerden que estamos en el ejemplo de la propuesta de valor, pues el equipo 2 sean unos inversionistas, el equipo 3 sean unos clientes insatisfechos, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que los equipos del público tengan esas preguntas para animar esa sesión del simulador, pues obviamente durante el segmento anterior, pues en las instrucciones vamos a hacerlo. Cuando estemos visitando los equipos, yo voy a estar en el equipo número 1 y digo, bueno chicos, cuando el equipo 2 y el 3 esté presentando, ustedes van a ser clientes. Necesito 3 preguntas por parte de ustedes, que son las que ustedes van a hacer, porque vamos a bombardear de preguntas a todos los equipos que pasen al frente. ¿Sí? Entonces, de ese nivel de preparación, pues es urgente hacerlo para que nuestra sesión de simulador sea una sesión poderosa, donde no haya silencios incómodos, donde todo el mundo esté cuestionando, respondiendo. Esto lo que hacemos es que les llenamos de candela toda nuestra sesión, ¿listo? Y obviamente feedback y feed forward. El feedback, la retroalimentación, también la vamos a hacer a manera de pregunta. El feedback ya no se hace a manera de dictámenes finales, ¿sí? Como si estuviéramos en la Inquisición, ¿vale? Vamos a hacerlo siempre. ¿Por qué consideran que su propuesta es ganadora? ¿Por qué consideran que esos aliviadores de frustración realmente son los que son? ¿Sí? Entonces, todo siempre lo vamos a hacer a manera de pregunta, ¿sí? Y por supuesto, habilidades de mentoría, de empoderamiento, estimulación. ¿Por qué empoderamiento? Porque el empoderamiento es cuando nosotros realmente lanzamos al agua a nuestros equipos, ¿sí? Pero no los dejamos ahogar, simplemente estamos de la mano llevándolos, ¿bien? A mí me gustaría ahora comentarles un ejemplo de cómo sería el diseño, porque nosotros les ofrecemos a ustedes un ejemplo de un formato, ¿vale? Donde ustedes preparan su sesión. La vez pasada una profesora me decía, bueno, yo tengo angustia porque mañana es mi clase y no sé qué les voy a decir. Entonces, yo le dije, bueno, más que decir, es preguntar, porque ella estaba un poquito angustiada, ay, ojalá que les guste mi clase, y yo le dije, es que tú no trabajas en entretenimiento, tú no trabajas dando conferencias, que esperas que a la gente le guste tu conferencia. Aquí estamos hablando de mesas de trabajo, aquí no estamos hablando de metodologías magistrales, que son muy buenas, pero para otras cosas. Para emprendimiento no se utilizan metodologías magistrales, se utilizan metodologías desde la mentoría, desde las facilitaciones en mesas de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí la clase, los verdaderos protagonistas, pues no somos nosotros, son los estudiantes. Entonces, en lugar de nosotros estar preocupados de cómo los vamos a entretener en nuestra clase mañana, más bien, cómo ellos nos van a entretener a nosotros en la clase mañana, ¿sí? Y eso implica cómo nosotros vamos a prepararla. Entonces, pasar de qué les voy a contar, como era antes en el pasado, es qué les voy a preguntar para que me cuenten, ¿vale? Entonces, ahora mismo van a ver en el formato cómo lo llenamos de preguntas. Aquí entonces vamos a ver lo mismo, el primer segmento de validación de 20 minutos, el objetivo de la sesión que voy a hacer, bueno, pues al final de esta sesión serás capaz de diseñar el círculo de la propuesta de valor, por ejemplo. El siguiente, ¿qué voy a poner en What is in it for me? Pues es que este lienzo nos ayudará a identificar los trabajos del cliente, sus dolores y cómo podemos resolver esos dolores. En el siguiente, ¿qué vamos a poner acá en preguntas sobre la aplicación del concepto? Yo lo que voy a hacer es preguntas. Este lienzo nos ayudará a identificar estos dolores o cómo podemos resolverlo, ¿sí? Y aquí, instrucciones de la actividad. Se reunirán esos equipos y pasaré revisando lo que tienen prehecho y haremos ajustes finales. Todo en manera de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer el acompañamiento? Entonces, en estos 20 minutos tenemos preguntas poderosas. ¿Qué vamos a hacer en preguntas poderosas? ¿Por qué crees que ese es un dolor, el que pusiste? ¿Por qué ese aliviador tú crees que está resolviendo esa frustración? ¿Sí? Entonces,
más, para hacérselos simples, la forma en que yo preparo ahora mis sesiones es qué preguntas, qué banco de preguntas, qué listado de preguntas voy a hacer en cada parte, ¿sí? En cuanto a las instrucciones para el simulador, van a tener una conversación con sus clientes, el público, ¿sí? Identificarán jobs to be done, dolores y ofrecerán la solución, ¿sí? Y finalmente el simulador pitch de venta. ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Preguntas poderosas, ¿cuáles van a ser? Bueno, ¿cuáles son los trabajos del cliente? Las preguntas que yo voy a hacer como mentor al equipo que esté presentando. ¿Cuáles son los defectos de las alternativas existentes? Cuéntamelos, ¿sí? Entonces, como les dije, tengo que preparar el listado de preguntas que voy a hacer, que los van a invitar a ellos a la reflexión y a la acción. Y como les dije, eso es estimulación intelectual genuina de un líder transformacional. Y los estudiantes valoran muchísimo la habilidad que tenemos para eso, para cuestionarlos, para ayudarlos a reflexionar y actuar sobre todo. Y finalmente el feedback y el feed forward, por ejemplo, ¿cómo podría replantear ese aliviador? Miren que con una pregunta estoy haciendo feedback. Si a mí como mentor no me convence un aliviador de frustración, yo digo, bueno, ¿y cómo lo podría replantear? ¿Sí? Entonces miren que no estoy atacando, sino simplemente estoy preguntando, ¿vale? Esto para finalizar este tutorial, pues es el formato de estructura de la sesión, ¿sí? Ustedes pueden lo pueden descargar en nuestro kit de mentores, lo descargan, es un archivo en Word donde lo pueden llenar para cada una de sus sesiones, ponen el tema, la fecha y miren que está dividido en 3 segmentos distintos, que fueron cada uno de los segmentos de los que hablamos. El segmento verde es de la validación, el segmento de los siguientes 20 minutos es del acompañamiento de equipos y el tercer y último segmento es simulador y pitch de venta. Entonces van a ver los temas y al frente van a poner las acciones por parte nuestra. ¿Qué voy a poner en el objetivo? ¿Qué voy a decir en What is in it for me? ¿Qué voy a preguntar sobre la aplicación? ¿Qué voy a preguntar acá? ¿Qué voy a preguntar acá, 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 acá? Esa es una clase increíblemente bien diseñada, donde vamos a tener muy claro cada uno de los segmentos de la clase, vamos a tener un control, una administración del tiempo de nuestras sesiones absolutamente maravillosas. Les repito, aquí nos basamos nos basamos viendo una hora de 60 minutos, pero por supuesto los tiempos se pueden adecuar dependiendo de la duración de las sesiones que tengan ustedes, ¿sí? Asimismo, proporcionalmente, dividen la sesión, independientemente del número de minutos que tengan, en esos 3 segmentos. Y créanme que les va a ayudar muchísimo a tener unas sesiones absolutamente poderosas, absolutamente desafiantes, y sobre todo, ustedes van a estar practicando las habilidades de mentoría. Entonces, espero que les haya servido muchísimo este tutorial para la presentación de sus clases. Que les vaya bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao, chao.